Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos una vez más a los programas de los viernes organizados por la Defensoría del Pueblo. Como saben, es un espacio que se ha creado en la institución para poner en contacto a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo con los ciudadanos y ciudadanas para tratar problemas que tienen trascendencia en la vida diaria de las personas, pero también en el funcionamiento del Estado. Como recordarán, la Defensoría del Pueblo tiene dos mandatos fundamentales: defender derechos de los ciudadanos, todos aquellos derechos que se vean de algún modo amenazados o vulnerados, y también seguir de cerca el comportamiento de las entidades públicas, para de esta manera hacer recomendaciones en búsqueda de su corrección, de su perfeccionamiento, y que de esa manera el servicio que presta al Estado, a los ciudadanos, sea el mejor. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el de las canastas familiares, y le hemos denominado así: canastas familiares, retos de integridad y transparencia en las medidas de apoyo social. Creo que es de conocimiento público que la corrupción es un viejo mal que venimos arrastrando desde muy antiguo y que se ha constituido en una de las principales trabas para el desarrollo del país, sobre todo porque desvía fondos que deben ir justamente, lo entendemos ahora en el contexto de la pandemia, a priorizar las atenciones de salud, a la educación, a la infraestructura que necesitan especialmente los sectores más necesitados del país para sus emprendimientos, para las pequeñas empresas. Estamos entonces hablando de un tema que ha tenido un impacto a lo largo de la historia de la República, porque además ha degradado las instituciones, las ha ido pudriendo internamente hasta convertirlas, algunas de ellas, en parcialmente inservibles o más bien puestas al servicio de redes de corrupción. Y también porque a nivel de la sociedad la corrupción mina la moral pública, va desanimando al ciudadano honrado, es decir, al ciudadano que quiere desarrollar su vida, su proyecto de vida, respetando las reglas, y que se encuentra de pronto con que hay ciertos sectores que no las respetan, y en esa desigualdad es que se produce el desánimo e incluso al punto de no querer siquiera presentar denuncias ante la administración pública cuando se presentan actos de corrupción. Entonces, a lo largo de nuestra historia, hemos visto cómo estas redes corruptas han estado siempre al acecho de los fondos públicos. Y desde que se ha iniciado la emergencia sanitaria en nuestro país, el gobierno ha destinado 11.855 millones de soles. Y es justamente en esas transferencias, en esas adquisiciones, en esa distribución de las canastas familiares o de los bonos, donde surgen las oportunidades para la corrupción y por consiguiente el riesgo de que ese dinero que debe ir a beneficio de las familias más pobres y extremadamente pobres, de pronto se pierde, se evapora. Y esa conducta es doblemente repudiable en una circunstancia como esta, donde cada centavo de los fondos públicos debe servir para beneficiar a las personas que lo necesitan. Y esa es la materia de la que vamos a tratar el día de hoy, y para ello hemos invitado y han aceptado amablemente nuestra invitación el señor Hernán Díaz Guamán, quien es vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, y el señor Omar Tello Rosales, fiscal superior, coordinador nacional de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios del Ministerio Público. Ellos van a hacer sus propias presentaciones, pero seguramente también reaccionarán a la presentación que en los siguientes minutos vamos a realizar como adjuntía para la lucha contra la corrupción, la transparencia y la eficiencia del Estado. Por eso, inmediatamente invito a Idalí Rojas, jefa del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción, para que nos haga la presentación Transparencia y buenas prácticas de integridad en el proceso de adquisición y distribución de la canasta básica familiar. Por favor, Idalí, tienes 12 minutos para desarrollar el tema. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los participantes de este webinar. Efectivamente, en esta oportunidad queremos compartir algunas reflexiones a partir de los hallazgos obtenidos en la supervisión que realizó la Defensoría del Pueblo
respecto de los niveles de transparencia mostrados por los gobiernos locales en cuanto al proceso de adquisición y distribución de la canasta básica familiar. Para llevar a cabo esta supervisión, identificamos una muestra representativa de 314 municipalidades y consultamos la información que se encontraba disponible en sus portales web institucionales, en los portales de transparencia estándar, así como en las páginas oficiales de Facebook de las municipalidades materia de la muestra. Y esta supervisión la realizamos tomando como referente los lineamientos que la Presidencia del Consejo de Ministros emitió para orientar el actuar en la ejecución de esta actividad de parte de las autoridades locales. Siguiente, por favor. Un primer aspecto, no sé si podrían pasar a la siguiente diapositiva. Un primer aspecto que ha formado parte de la supervisión ha sido relacionado con la publicación de la lista de productos de la canasta. Al respecto, como resultado obtuvimos que un 33% de municipalidades no publicó la lista de productos que contenía la canasta básica familiar. Ello, a pesar de que los lineamientos de la Presidencia del Consejo de Ministros habían considerado la importancia de que se publique cuáles iban a ser los componentes de esta canasta. Desde nuestra perspectiva, constituyó una buena disposición la que se emitió porque ha permitido generar alertas en la ciudadanía y poder advertir si realmente se estaba entregando los productos que se habían adquirido. Un caso emblemático que me gustaría comentar en esta oportunidad es el de la Municipalidad de Trompeteros, en la región Loreto. A partir de la publicación que realizó el alcalde de la Municipalidad de Trompeteros en su página oficial de Facebook, las comunidades nativas que pertenecen a la jurisdicción de ese distrito advirtieron el contenido de 10 bolsas de sal en dichas canastas, situación que generó bastante desconcierto e indignación de parte de estas comunidades, debido a que entre sus hábitos alimenticios no se encuentra el consumo de sal. Evidentemente, cuando Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de este hecho, pues lo reportamos a la Contraloría Regional para que se realicen las investigaciones del caso y se pueda conocer cuáles fueron los motivos que llevaron al alcalde de esa localidad a incluir entre los componentes de la canasta 10 bolsas de sal cuando sus comunidades no consumen sal. A ello cabe también comentar que este caso fue el primer caso de contagio de la enfermedad de la COVID de una comunidad nativa en nuestro país, y ello debido a que la comitiva de la municipalidad, liderada por el alcalde, distribuyó las canastas en estas comunidades sin usar implementos de protección personal, sin conocer que uno de sus miembros ya era portador de esta terrible enfermedad. Lo siguiente, por favor. Un segundo aspecto que deseo destacar de la supervisión es el relacionado con la publicación del padrón de beneficiarios. A partir de la supervisión, el 33%, o sea, la tercera parte de nuestra muestra, publicó el padrón completo de beneficiarios de las canastas. En este caso, sí queremos resaltar que los lineamientos de la Presidencia del Consejo de Ministros no consideró ninguna disposición respecto del deber de publicar el padrón de beneficiarios, situación que consideramos desacertada, tomando en cuenta la gran importancia que reviste la información respecto de quiénes eran los beneficiarios, quiénes iban a recibir esta canasta. Y ello en razón a que las poblaciones en situación de vulnerabilidad a quienes iba dirigida esta medida requerían conocer con tiempo si iban a ser incluidos o no en el otorgamiento de este beneficio y, en todo caso, si no hubieran sido incluidos, poder alertar a las municipalidades para ser considerados. Desafortunadamente, esto no se ha dado así, solo una tercera parte de municipalidades publicó el padrón de beneficiarios. No obstante, por ejemplo, en Defensoría del Pueblo recibimos las quejas de asociaciones de personas con discapacidad y adultos mayores a nivel nacional que habían señalado que prácticamente o aproximadamente un 10% de los integrantes de sus asociaciones habían sido beneficiarios de la canasta, mientras que el resto quedó fuera de esta medida social que estaba dirigida principalmente a este tipo de población, ¿no? Además, podemos comentar que la publicación del padrón de beneficiarios constituye una práctica de transparencia muy importante, tomando en cuenta que la transparencia constituye una herramienta vital
para la prevención de riesgos de corrupción. Como es de conocimiento público, la Contraloría dio a conocer varios hallazgos respecto de la inclusión de funcionarios y servidores del Estado en el padrón de beneficiarios. Y en ese sentido, pues desde la Defensoría del Pueblo consideramos que en este contexto en el que se vienen implementando diversas medidas de apoyo social, resulta importante, resulta prioritario que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda implementar a la brevedad posible una planilla única de pago del sector público, que ya ha sido dispuesta en el Decreto Legislativo 1442 desde septiembre del 2018 y está pendiente la implementación de esta planilla. Esta herramienta digital permitiría garantizar la interoperabilidad y el manejo de la información sobre los recursos humanos del sector público y que podría permitir la prevención de una inclusión indebida de funcionarios, servidores o jubilados que pertenecen al Estado, ¿no? Un tercer aspecto que supervisamos, lo siguiente por favor, un tercer aspecto que hemos supervisado en esta evaluación que realizó la Defensoría es el vinculado a la publicación del precio unitario de la canasta. Ahí identificamos que el 57% de municipalidades, es decir, la mitad de la muestra, publicó el precio unitario de la canasta. De este porcentaje, la mitad, el 18% estableció un costo superior a los 100 soles. De hecho, en 6 municipios, la canasta tuvo un costo superior a los 200 soles y una municipalidad llegó a registrar la entrega de canastas por el monto de 376 soles. Un caso que conocimos en Defensoría del Pueblo de cerca y relacionado con la publicación del precio unitario de la canasta fue el reportado en un distrito de la municipalidad de Chachapoyas, en Amazonas. Esa municipalidad recibió 50.000 soles para el proceso de adquisición y distribución de las canastas. Sin embargo, en ese distrito solo habían 145 familias, de las cuales 50 de ellas no habían recibido ningún tipo de ayuda social. Entonces, los funcionarios de la municipalidad estaban en la disyuntiva de si debían distribuir los 50.000 soles en términos de canastas familiares entre las 50 familias que no habían recibido ninguna medida económica o las 145 familias que involucraban a toda la jurisdicción de ese distrito. Incluso, y eso habría representado, en el primer caso, distribuir canastas por 345 soles, y en el segundo, distribuir canastas por 1.000 soles. Y estaban en la duda e incluso pensaban inclinarse por la segunda opción, cuando decidieron, para asegurarse de haber tomado una decisión acertada, decidieron contactarse con la Oficina Defensorial de Amazonas y saber si estaban actuando de la manera más correcta, ¿no? En este caso, la reflexión está relacionada a que en ningún momento las autoridades ediles pensaron en la posibilidad de devolver el dinero al Tesoro Público que estaba sobrando. Sí, no tomaron en consideración que los lineamientos de la Presidencia del Consejo de Ministros habían establecido un monto máximo referencial de 100 soles, ¿no? Entonces, queda para la reflexión los retos pendientes que las autoridades ediles tienen en materia de gestión pública e integridad. Un siguiente aspecto, la siguiente por favor, un siguiente aspecto que fue supervisado estuvo relacionado con la publicación de la lista de veedores. En este caso, tanto los lineamientos de la PCM como las recomendaciones que en su oportunidad emitió la Contraloría General de la República recomendaron la conformación de un comité de veedores que pueda acompañar a las autoridades en la ejecución de esta actividad, ¿no? Que demandaba, como bien se ha comentado, un dinero importante, la ejecución de un dinero importante. Sin embargo, los lineamientos no precisaron una disposición específica del deber de publicar esta lista de veedores. Entonces, a partir de eso, identificamos que de las 287 municipalidades que tenían un portal institucional o página de Facebook, solo el 28% publicó la lista de veedores. Desde la Defensoría del Pueblo nos ha parecido que debió establecerse el carácter obligatorio, puesto que se reportaron casos en torno a este tema.
Recuerdo el reporte de la Oficina Defensorial del Callao, a partir de una queja recibida de una junta vecinal de un distrito del Callao, que nos señalaban que estaban a la espera de la convocatoria para participar en el acompañamiento de este proceso, pero no fueron convocados en ningún momento. Cuando la Oficina Defensorial del Callao se puso en contacto con la municipalidad involucrada, les señalaron que la distribución de las canastas ya había culminado, ¿no? Y era altamente probable que no habían contado con un comité de veedores, como lo había recomendado la Presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría. Siguiente. Otro aspecto supervisado y que constituye una buena práctica de integridad ha sido la implementación de un canal de comunicación para reportar irregularidades o incluso solicitar la inclusión en el padrón de beneficiarios, ¿no? O atender los pedidos de la ciudadanía en torno a esta medida. Al respecto, vimos que solo el 17% de municipalidades implementó un canal de comunicación para el reporte de irregularidades o para la atención de solicitudes respecto de la inclusión del padrón de beneficiarios. Desde la perspectiva defensorial, este es un aspecto que debió ser reforzado con especial atención, incluyendo no solo el tema de los canales para recibir irregularidades, recibir reporte de irregularidades, sino además para fortalecer el conocimiento sobre los mecanismos de protección a los denunciantes. Un porcentaje considerable de quejas que la Defensoría del Pueblo, a través de sus oficinas a nivel nacional, recibió, estuvo relacionado con el temor que muchos recurrentes mencionaron respecto a recibir represalias por haber presentado sus denuncias y no ser considerados en el otorgamiento de los beneficios sociales o el apoyo social que el Estado viene brindando. Entonces, en el contexto de la emergencia, que los ciudadanos sientan esa protección, que sientan que el sistema está funcionando, es todavía un reto pendiente, ¿no? Debemos demostrar deberían demostrar las instituciones que los ciudadanos pueden confiar en ellas y pueden presentar sus denuncias y no van a recibir ningún tipo de represalia y por el contrario su identidad va a ser garantizada. Recuerdo el caso de unos pobladores de un distrito en la región de San Martín que habían reportado a la oficina defensorial allá que el teniente alcalde de su distrito estuvo realizando el empadronamiento para la distribución de la canasta. Y en ese caso, el teniente alcalde estaba solicitando 3 soles para ser incluidos en el padrón a los pobladores. Esos pobladores se mostraron renuentes a brindar facilidades al Ministerio Público para iniciar las investigaciones, justamente por ese temor a perder el beneficio. Me dice que ya estamos terminando, así que concluyo muy brevemente con la siguiente diapositiva. Que en términos generales fueron 13 los indicadores que consideramos en la supervisión, y de esos 13 indicadores, la tendencia fue de una apertura media, tendencia hacia la baja, es decir, que se mostraron bajos niveles de transparencia de parte de las municipalidades. Y que concluyo mi intervención reiterando la importancia que reviste la transparencia y la publicidad de la información, dada la directa implicancia que tiene en la promoción de la integridad pública, en la facilitación de las labores de vigilancia ciudadana y la reducción de los riesgos de corrupción. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dalit. Muy interesante la presentación basada en datos precisos, a partir de la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, explicaciones jurídicas y algunas de las propuestas. El texto completo lo pueden encontrar ustedes colgado en el portal institucional de la Defensoría del Pueblo, donde podrán ver mucha más información de la que ha presentado Hilaris Rojas. Pero ha sido la suficiente como para animar esta mañana la discusión sobre un tema tan central en el contexto de la pandemia. Queremos reiterar a nuestros seguidores, tanto de la sala Zoom como del Facebook Live, que pueden hacer sus preguntas al chat. Ya estamos recibiendo varias de ellas, seleccionaremos algunas para transmitírselas a nuestros invitados.
Quiero ahora presentar a nuestro primer invitado, el señor Hernán Díaz, vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, cuya presentación estará referida a la integridad en el proceso de adquisición y distribución de la canasta familiar. La Contraloría ha tenido una actividad muy importante en relación a este tema. Quedan algunas preguntas que seguramente el señor Tello absolverá. Por ejemplo, ¿qué resultados se han obtenido del control realizado por la Contraloría hasta ahora? ¿Qué irregularidades se han cometido? ¿Cómo viene funcionando la plataforma Monitor y Control de Transparencia COVID-19? Adelante, señor Díaz. Tiene usted un tiempo estimado de 12 minutos. Muchas gracias, Rolando, y a todos los participantes y en las redes. Creo que esta reunión es muy importante para todas las labores que hace tanto la Defensoría, la Contraloría, el Ministerio Público. Qué bueno que esto unifica los criterios y nos enteramos de lo que estamos haciendo cada una de las instituciones en mejora de los ciudadanos. Bien, yo quiero presentarles primero compartir con ustedes un PPT, después el trabajo que venimos realizando. Voy a compartir la... Bien. ¿Qué es lo que hemos realizado en forma sucinta? Nosotros hemos utilizado, para este caso en las canastas, todo el decreto de urgencia 033-2020 y cómo ha sido distribuido, más con las modificaciones que ha habido dentro del presupuesto. Nosotros sí hemos tenido quizás la oportunidad, a través de la ley que nos permitió actuar al inicio del COVID, poder intervenir en las casi 1.874 municipalidades a nivel nacional. Entonces hicimos un desagregado de cuántas, de acuerdo a los recursos recibidos, cuántos tenían cada una de ellas. Por ejemplo, 2 municipalidades tenían un presupuesto de 2 millones para la canasta, 13, 1 millón, 32, 500,000, 434, 200,000, 484, 100,000 y 909 municipalidades tenían 50,000 soles de presupuesto para poder hacer esta adquisición de canastas y otorgarlas a la ciudadanía. Esto en función de presupuesto. Y a nivel nacional, dónde estaban utilizadas cada una de estas canastas y cómo iban a ser entregadas. Como todos sabemos, siempre ha habido, y de la evaluación que hemos tenido, que la forma de preparar los padrones de los peruanos más necesitados, quizás la pandemia nos ha demostrado y nos ha denudado que no tenemos una información uniforme de los ciudadanos. Han intervenido una serie de instituciones públicas para poder definir los padrones. Creo que esto nos debe dejar una reflexión desde ya, que debemos unir esfuerzo y no trabajar como islas, sino trabajar en forma unida y uniforme. Hubiéramos sido mucho más efectivos sabiendo toda esa información para que las municipalidades desarrollen bien la distribución de estas municipalidades, de estas víveres a los intendentes. Entonces, nuestro enfoque fue en la ejecución presupuestal, pero no fue para poder determinar responsabilidades. Hicimos un control simultáneo, concurrente, haciendo visitas para poder ir identificando algunos riesgos que podrían tener las municipalidades en otorgar estos servicios y estos víveres a nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque tenían unos presupuestos asignados más o menos de 233,000 millones de soles a nivel nacional. Y a pesar que existía norma, lamentablemente al interior de nuestro país, quienes están haciendo las labores en las municipalidades a veces no conocen de la normativa. Si en un estado normal tienen fallas en la ejecución de su presupuesto, en el estado de emergencia, que se deja libertad de accionar a la gestión con estas compras directas, es que decidimos nosotros enfocarnos sobre todo al cumplimiento del objetivo de la norma, que reciban estas canastas los ciudadanos más necesitados. Entrando al portal, y vamos a entrar y quiero mostrarle al portal,
se detectaron una serie de hechos realmente que son inadmisibles. Y uno de los que más encontramos y quizás afecta y enerva la función de quienes hacemos gestión pública es encontrar una serie de funcionarios públicos que teniendo sueldo aparecen en los reportes de beneficiarios. Más de 4.212 beneficiarios, que acá muestro, por ejemplo, los importes de sueldos que tenían o remuneraciones y que han recibido esa canasta. Decimos he recibido porque está en las actas, como voy a poner a mostrar, en los padrones. No existía una norma de cómo debía ser la transparencia y la integridad de estos trabajos. Es por eso, por iniciativa de la Contraloría, es que se hace una especie de rendición de cuenta y comenzamos a recopilar información a través de las actas, con los DNI de cada uno de los familiares que conforman el núcleo familiar, a través de las municipalidades que tenían que declararlos en nuestra información de registro, y hacer un seguimiento por parte de nuestros auditores para verificar realmente. Es más, nuestros auditores han estado en el acompañamiento de la entrega de canastas, que normalmente recomendamos que sea en la época o en el momento que estaba la cuarentena, el toque de queda, para evitar el aglomeramiento, el contagio. Y como dijo la representante, la doctora Rojas, es cierto que se encontró en la distribución mucho contagio porque el personal que hacía la distribución no contaba con los equipos de protección personal. Muchas entregas en forma desordenada. Había municipalidades que decían, ¿devuelvo o no devuelvo si solamente tomo el importe que me han autorizado? Y desde ahí debe haber un poco la integridad y la transparencia de nuestros funcionarios públicos. O sea que si tengo exceso de dinero, me lo gasto todo. No estoy pensando si lo necesitan para otras municipalidades. Debo declarar todo. Y la verdad que se han presentado una serie de inconvenientes en la verificación, porque, por ejemplo, tenemos DNIs que no son de la región. A muchos la cuarentena les tocó en el lugar donde estaban en sitios que no son de la región. Familias disfuncionales. No tenemos control de eso. Sin embargo, se tenía que dar a la ciudadanía que estaba en la casa que se encontraba, que era la mejor forma de poder repartir esta canasta. Es por eso que nosotros hicimos un sistema para el registro de las canastas, donde tenemos todo el detalle de cada una de las canastas que se han repartido. A la familia, los integrantes de la familia, identificados cada uno con sus DNI. De ahí es que sale este reporte de registro de funcionarios que salió y se emitió y se envió a la Fiscalía, porque lo que quiero que entiendan es que nuestra labor de control concurrente y simultáneo es para advertir riesgos. En un momento de pandemia nosotros no vamos a evaluar los costos, pero sí teníamos que evaluar la calidad, la cantidad, y que cumpla el objetivo hacia los más necesitados, sobre todo los que conformaban el padrón. Es por eso que nosotros a partir del segundo semestre, en función a esta información que hemos recopilado, es que vamos a proceder a hacer la identificación de responsabilidades con los controles posteriores, y sobre todo en este caso específico, porque aquellas autoridades que en un momento ejecutaron mal el presupuesto, habiendo advertido a la Contraloría que estaba incumpliendo aún la norma, definitivamente tiene que ser sancionado como corresponde. Lamentablemente a la fecha nosotros como Contraloría no tenemos la aplicación de la sanción a través del procedimiento administrativo sancionador. Entonces nuestros informes van a salir con una recomendación para que esa sanción la haga la municipalidad. Y tenemos que hacer el seguimiento para ver realmente la sanción. Realmente el objetivo de Contraloría no es sancionar, pero si se presenta en el momento y el hecho y es totalmente evidente, no nos podemos quedar callados porque podríamos ser cómplices de lo que estamos encontrando. Y es por eso que estamos actuando con la Fiscalía y el Ministerio Público para poder actuar en conjunto.
sobre las evidencias que estamos encontrando. Yo quería mostrarle algunos hechos que hemos encontrado, en resumen, qué riesgos se han presentado. Por ejemplo, hemos tenido la falta del registro o un registro inadecuado, incompleto, ¿no?, dentro de la plataforma. Muchas veces muchos funcionarios no han tenido la capacitación, pero están los videos, están toda la información que ellos podrían registrar. Otros no quieren control, por lo tanto no registran bien o registran a medias. Los informes técnicos sobre las bases, es cierto que la compra es directa, pero hay información básica que se tiene que verificar, como las licencias, de la calidad de la compra, del arroz, el azúcar, la leche. Como manifestaba la doctora Rojas, comprar sal, eso no está dentro del paquete de alimentos básicos. Eso se va a ver quizás en el control posterior, pero también tenemos que ir viendo el efecto que tiene. La parte cuantitativa y tiene que equipararse con la cualitativa. Es por eso que muchas de estas acciones van a tener que ser efectuadas por la misma administración en el momento que demos nuestros informes de control posterior. Otro tema que hemos visto, los plazos. Lamentablemente la ineficiencia del sector público es que no ejecutan todo el recurso que tienen. Temor a la toma de decisiones. Y muchas veces achacan a la Contraloría como si fuéramos nosotros los que asustamos al funcionario público para que tome una decisión. Pero es al revés. El funcionario público está consciente que está actuando bien, sobre todo de buena fe, no tiene ningún temor de hacer una contratación. Como le decía al inicio, realmente esto nos ha denudado que el funcionario público, si no está escrito, no toma decisiones. Y si está escrito, dice, me van a denunciar. Y entonces, ¿qué nivel gerencial tenemos? Acá el COVID nos ha cambiado y también el funcionario público tiene que cambiar. Hoy día se da fe realmente de cómo ha sido nuestra transparencia y cómo ha sido nuestra integridad. Creo que esto va a ser muy beneficioso para todos para hacer un cambio. Pero no solamente un cambio del nivel profesional, creo que viene mucho más profundo. Un cambio de persona. Aquellos que quizás recibieron la canasta debieron haberla devuelto, pensando en que otro lo necesita. Aquel funcionario más que tenía exceso de presupuesto por la cantidad de ciudadanos que tenía, debió haber devuelto, para que le den a otro ciudadano que lo necesita. Eso es parte de la integridad. Y parte de la transparencia es actuar adecuadamente de acuerdo a las normas. Nosotros como Contraloría dejamos la discrecionalidad que ejecuten como creen conveniente, pero bajo un marco legal. No podemos permitir los excesos. Y es por eso que muchas de estas normas o estos riesgos que estamos presentando son producto de la inadecuada decisión de la gestión pública. ¿De qué vale que den las canastas, que lo repartan en 2 o 3 meses y hoy a la fecha no se ha repartido la totalidad? ¿Es una responsabilidad de la Contraloría? No. ¿De la Defensoría? No. ¿Del MEF? No. Es propiamente la decisión y responsabilidad del gestor público. ¿Por qué no ejecutó oportunamente? Hay una serie de temas que debemos ver, pero este es uno de los puntos que hemos hecho nosotros como Contraloría. Yo lo que quería, para no ahondar, pero sí mostrarles a ustedes, es lo que tenemos y que pueden ustedes consultar en el portal de la Contraloría. Voy a compartir nuestra página web. Esta es nuestra página web que no solamente da el resultado de las canastas. Ustedes pueden ingresar y van a ver el día a día de cómo ha sido la distribución de las canastas. Por ejemplo, quiénes registraron, quiénes no registraron. Acá tenemos información adicional, ¿no? Puedo consultar por cada una de las municipalidades, cuánto tenía, cuánto ejecutó, cuántas canastas se entregaron. El presupuesto, por ejemplo, total de 234.269.000 se han ejecutado, pero solamente se han entregado 2.540.000 canastas.
Está el detalle de cada una de ellas, y esto no es un PPT, esto está online, donde cada ciudadano, cada persona que quiere intervenir, va a obtener información detallada de lo que se ha encontrado en los resultados. Cómo estaba el presupuesto de esta municipalidad, cuáles fueron las órdenes de compra que realizaron, tienen el detalle de qué es lo que conformaba esa compra, los importes, las cantidades, de tal manera que el ciudadano tenga información de lo que le han repartido y puede hacer las denuncias que correspondan. Creo que esto es parte de la transparencia, que no solamente para el control de la Contraloría, sino para el control ciudadano debe servir para que pueda hacer reclamo de sus derechos como corresponde. Yo creo que esta información, no solamente para el ciudadano, es útil para todos, inclusive para quienes proveen en la parte privada, saber que se han visto y quiénes son las empresas que venden, inclusive. Creo que hay mucho por compartir, pero este es un aporte que está dando la Contraloría para que pueda servir el canal también de que continúe la parte legal, la parte de las denuncias, que tenga que ser tanto el Ministerio Público como la Fiscalía. Es lo que puedo compartir por estos minutos, Rolando, y espero que sirva para poder ver que muy aparte de las instituciones a las cuales representamos, está sobre todo la integridad y la transparencia como ser humano. Eso hace el todo para el control. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Díaz, por su presentación. A ver si habría que destacar algo de lo que ha dicho el señor Díaz. Por supuesto, la presentación ha sido muy rica y muy interesante, con muchos cuadros y datos. Creo que esta llamada de atención que nos hace respecto de la falta de padrones de ciudadanos tiene el efecto de disminuir la eficacia de la acción estatal, ¿no? Que depende en buena medida de la interoperabilidad entre las instituciones. Es decir, tiene que haber un diálogo para intercambiar información, sistemas informáticos compatibles para que esa información pase de la Defensoría a la Contraloría, al Ministerio Público, a las entidades de control del Poder Ejecutivo, de tal manera que todos estemos en el mismo renglón respecto de las investigaciones y de la marcha de situaciones que además son muy desafiantes en estas circunstancias. Distribuir canastas familiares a través de municipios a mucha población implica un despliegue administrativo muy grande y por consiguiente también una actividad muy cercana, una marcación estricta de cada paso que se da a ese nivel. Son 4.212 funcionarios y servidores públicos los que habrían recibido indebidamente las canastas familiares, según los datos que nos ha dado el señor Hernán Díaz. Lo importante es que estos casos ya están en manos de la Fiscalía y cada quien responde en el marco de sus propias competencias. Y justamente ahora tenemos la presencia de un representante del Ministerio Público. Estamos hablando del señor Omar Tello, quien es fiscal superior del Ministerio Público. Él nos va a hacer una presentación sobre los retos en la investigación de denuncias sobre la canasta familiar. Adelante, señor Tello, y nuevamente gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a la Defensoría del Pueblo, a cada uno de los representantes que se encuentran en estos momentos en este panel virtual. Para mí es una oportunidad de dirigirme a los funcionarios y también a la población a efecto de explicar un poco lo que está haciendo el Ministerio Público en cuanto a las investigaciones y también a las acciones de prevención que hemos realizado. Voy a permitirme mostrar unas diapositivas a efecto de poder clarificar un poco la exposición. Pues bien, ¿qué cosa es lo que tenemos nosotros? Cuando llega el virus al Perú, ¿no? El presidente Vizcarra, el 6 de marzo, pues señala entre muchas de las medidas a tomar, a adoptar, la entrega de más de 200 millones, realmente 213.000 millones y pico, que iban a ser transferidos a 1.874 consejos municipales, ¿no? Bueno, provinciales y distritales del país. Nosotros ya veníamos en el 2019 con algunos datos interesantes a efectos de poder visualizar lo que podría significar esto. En el 2019, si bien es cierto, se había señalado que era el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad,
¿Qué nos dice el Contralor? El Contralor nos dice que existe pues 23.000 millones de pérdidas para el Estado, considerando que aproximadamente el Estado de desembolso tiene una productividad más o menos de 200.000 millones. Entonces, estos datos no solo se quedan en el hecho de tener un conocimiento amplio de lo que esto significa. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, de acuerdo a la cantidad de denuncias que habían ingresado, el año 2019 fueron 13.444 denuncias ingresadas por delito de corrupción, y de las cuales se obtuvo pues más de 1.500 denuncias, 1.531 denuncias efectivamente para este caso de corrupción. De manera general, hablando de delito de colusión, delito de negociación no compatible, delito de peculado y todas las demás que conocemos. Pero ¿cuál es el rol que cumplen las Fiscalías Especializadas de Corrupción de Funcionarios en esta emergencia sanitaria, que para todos ha sido pues una situación inesperada y ha cambiado muchos hábitos? El Ministerio Público tiene dos funciones básicas que siempre las ha venido cumpliendo desde su creación, que es la prevención y la persecución. La prevención es un aspecto muy distintivo del Ministerio Público en el Perú, que no lo tiene otra instancia u otro Ministerio Público a nivel nacional, y esto es muy importante destacar porque esto nos permite a nosotros acercarnos a la sospecha misma de los actos que posteriormente pueden constituir delitos. Y cuando el presidente señaló de que efectivamente se va a entregar esta cantidad de dinero, más de 200 millones a las municipalidades, nosotros dijimos en ese momento, tenemos que actuar. No podemos actuar frente a la comisión del delito porque no lo existe. Sin embargo, sí podemos, en base a la data que nosotros teníamos, podíamos advertir de que efectivamente, siendo las municipalidades las entidades públicas más agraviadas en el sistema de corrupción durante todos estos años que hemos venido trabajando, habría que poner el ojo ahí. Y eso es efectivamente lo que hicimos. Desplegamos una serie de acciones de prevención. Entonces, esto fue recogido por diversos medios y a la larga, pues, nosotros efectuamos más de 1.700 exhortaciones, comunicaciones directas, de todo tipo, hacia las municipalidades y hacia los funcionarios y servidores de dichas municipalidades, con la finalidad de que estos adecúen su comportamiento a los patrones de la transparencia, de la integridad, de efectuar compras como debería hacerse, ciñéndose siempre pues a los cánones de la corrección. Efectuamos, como hemos dicho, más de 1.700 acciones, pero a la larga nosotros hemos reportado también otros aspectos que ya escaparon este esquema de la prevención. Nos reportaron que existían pues parientes de algunos alcaldes y funcionarios que estaban siendo beneficiados con la entrega de las canastas. Nos reportaron hechos de productos que estaban vencidos o productos de repente de que no habían sido entregados pero constaban como víveres dentro de la canasta familiar. Nos reportaron adicionalmente a ello productos que estaban sobrevalorados, que se encontraban en un establecimiento comercial de la zona a un precio muy por debajo del que se consideraba en los patrones pues, del costo de la canasta en sí misma. ¿Esto qué amerita? Una investigación por parte del Ministerio. Nosotros empezamos a efectuar diversos actos de investigación en muchas municipalidades. Dentro de todas las investigaciones que tenemos en el estado de aislamiento, nosotros hemos llegado a establecer 925 denuncias por presuntos actos de corrupción de todo tipo. Específicamente, este es un cuadro donde mostramos pues, los casos de corrupción en base a los delitos, peculado, cohecho, negociación incompatible. Y de manera específica, podemos establecer hasta el día 27 de julio, ya superada la etapa del aislamiento social, que las municipalidades provinciales y distritales ocupan la mayor cantidad de esfuerzo por parte de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Si nosotros vemos, de las 1.707 denuncias o investigaciones que tiene el Ministerio Público, más de la mitad,
794 están enfocadas en las municipalidades distritales, provinciales y los centros poblados. Entonces, esto nos dice mucho sobre el manejo irregular, si queramos pues, llamarlo de esta manera, en cuanto a las acciones que se han venido dando respecto a los funcionarios ediles. Específicamente, en cuanto a las canastas básicas familiares, a los víveres, tenemos 577 investigaciones en este aspecto. Y esto es importante de señalar porque esto pues es un monto elevado para todo lo que ha ocurrido. Si tenemos 925 investigaciones durante el tiempo del aislamiento social y tenemos de ese porcentaje 308 investigaciones vinculadas a las canastas, al 27 de julio ya ha superado en 500, ha llegado a 577 investigaciones. O sea, esto está en aumento más allá de lo progresivo o de lo aritmético. Hay un incremento exponencial. Sin considerar incluso algunos datos que vamos a ver posteriormente. Pero ¿cómo es que nosotros los fiscales intervenimos en estas investigaciones? ¿No? O sea, ¿o qué delitos se encuentran asociados a la entrega de una canasta? Nosotros sabemos pues que existe el peculado agravado, que está básicamente relacionado a la sustracción de los bienes que pertenecen al Estado, y agravado, ¿por qué? Porque se da una situación de un programa social, de una entrega social prácticamente hacia los más beneficiados. Está el delito de colusión y el delito de negociación incompatible. Estos son los tres delitos básicos que están vinculados a la entrega de las canastas familiares. ¿Y cómo es que se vinculan en cuanto a los hechos? De las 308 intervenciones de las canastas básicas familiares, nosotros hemos encontrado 56 sobrevaloraciones. Estamos hablando del 16 de marzo al 30 de junio. De esas 56 sobrevaloraciones, se nos ha cuestionado porque nos han referido de que la sobrevaloración no es delito y que por lo tanto el Ministerio Público no debería ingresar a efectuar una investigación. Pero hay que tener en cuenta que la sobrevaloración es un aspecto, un indicio muy importante para que el fiscal pueda ingresar a efectuar una investigación, dado que ese costo que sobrepasa al precio regular o de mercado normal es la ganancia ilícita que, de acuerdo a la experiencia que tenemos acá en el Perú y a nivel nacional, va a los bolsillos del funcionario público como también del proveedor. Y esto para nosotros es un gran indicio y en base a lo cual nosotros hemos ingresado en múltiples investigaciones y hemos podido detectar estos actos irregulares que mañana más tarde hemos postulado ante el Poder Judicial y que han merecido en muchos de los casos condenas. Hemos encontrado 69 entregas indebidas, o sea, entregas a personas que no cumplían con la condición de beneficiarios o con la condición de estado de necesidad para acceder a las mismas. Y tenemos 183 entregas vinculadas pues a la mala calidad de productos vencidos. Estos son los indicios por los cuales nosotros ingresamos en estas 308 intervenciones. ¿Cuáles son los indicios de peculado propiamente dicho? Como hemos dicho, pues proveedores o servidores fantasmas, o sea, son aquellos que nunca existieron, o sea, nunca se dio el bien, la entrega del bien, nunca se dio la entrega del servicio, de repartición o lo que fuera, pero sin embargo se consignó la entrega de un dinero a alguien que nunca lo recibió. En otras palabras, sustrajeron el dinero destinado a estas canastas. La recepción incompleta de bienes, por esta diferencia que existe entre lo que realmente recibió el Estado y lo que se señaló documentalmente respecto a esto. La sustracción de los víveres, una vez ingresados los víveres a los almacenes, estos habían sido sustraídos. La entrega de canastas a beneficiarios fantasmas, o sea, beneficiarios que nunca existieron, pero que sin embargo figuran en los padrones como si hubieran recibido las canastas. Muchos de ellos estaban en el extranjero, o habían fallecido, o simplemente no coincidían los DNIs con las personas o eran nombres ficticios. La entrega de canastas a familiares o amigos de funcionarios, o sea, acá está el punto de que
no es en beneficio propio, sino simplemente es en beneficio de otra persona que tiene un vínculo de familiaridad o amicalidad con las personas que entregan las mismas. Y los adjudicatarios recurrentes, que son aquellos adjudicatarios que constantemente vienen vendiendo y que persiguen mucho a los funcionarios en cada uno de los puestos donde van. También tenemos los indicios de la colusión y negociación incompatible. Sobre la valoración en la adquisición de los productos que hemos mencionado, que es la diferencia sustancial entre precio regular y la sobrevaloración, que es la ganancia ilícita. La mala calidad de los bienes y servicios, porque cuando uno recibe los bienes, debe recibirlo en completa calidad, en cuanto a la cantidad y calidad establecidas en los contratos respectivos. La recepción irregular de víveres, porque algunos estaban pues en mala calidad, no estaban en la cantidad que se señalaba, y básicamente, nuevamente, los proveedores y servicios fantasma, ¿no? La adjudicación, los adjudicatarios recurrentes, que nuevamente son los mismos con los que extrañamente negocia el funcionario, independientemente de si le vende pues lapiceros, le puede vender de repente llantas, le puede vender, no sé, pues mascarillas, le termina vendiendo víveres, de todo, pese a que no tiene esa especialidad o experiencia que siempre se requiere como un funcionario. Nuestras indagaciones en este aspecto, pues, ¿a dónde van? Apuntan a las indagaciones, como he hecho, a las auditorías, con ayuda bastante cercana de la Contraloría General de la República, que tenemos una coordinación desde ya hace muchos años, y que en esta suerte de investigación un poco fatal de la entrega de canastas ha estado con nosotros a nivel nacional, ¿no? Tenemos las exhibiciones, sabemos que frente a una institución pública y una institución o un inmueble privado, en la primera existe una presencia del fiscal a efecto de recabar la información, y en el caso se exista pues un local privado, nosotros ya tenemos que pedir una orden judicial para ingresar y efectuar el allanamiento, ¿no? Las incautaciones de la documentación, computadoras y todo vinculado pues a la entrega de los productos o a la recepción de los mismos, a efecto de poder establecer a través de su análisis si existe o no responsabilidad penal en las mismas. El levantamiento del secreto de las comunicaciones y otras indagaciones más. ¿Quiénes son nuestros aliados estratégicos? La Policía Nacional, la Contraloría, la Oficina de Peritajes y los especialistas que puedan darse. El gobierno, bueno, la Contraloría, después de haber culminado con las 308 investigaciones, nos señaló a través de un comunicado, una coordinación previa que habíamos efectuado con el Contralor, que había 4.212 funcionarios que habían recibido canasta y que aparentemente no serían personas que pudieran recibirla por no tener la condición de necesidad. Cosa que ya ha explicado, ¿no? El funcionario de la Contraloría General de la República. Esto ha merituado que nosotros disgreguemos cada uno de esta información y se la traslademos a nuestras 40 sedes a nivel nacional, quienes ya vienen efectuando las indagaciones respectivas, ¿no? Este es un poco lo que hemos hecho nosotros durante este tiempo de aislamiento. Tenemos 925 denuncias atendidas y 1.731 operativos de prevención. Disculpen por haber excedido un poco el tiempo, pero es la información que nosotros cumplimos de manera muy general con transmitirles a ustedes con mayor gusto. Muchas gracias. El señor Tello nos ha dado algunos datos que vale la pena que nuestros seguidores los puedan fijar en la memoria. Son 1.831 denuncias por corrupción que hay. Además, en esas 308 intervenciones que ha hecho el Ministerio Público, 56 están referidas a sobrevaloraciones, 69 a entregas indebidas y 183 a entregas de productos de mala calidad. Y el señor Tello nos ha señalado también que los tipos penales en relación a estos actos de corrupción están muy claros. Se trata de peculado agravado, colusión y negociación incompatible. Vamos a pasar ahora a plantearles algunas preguntas que nos han ido llegando al chat de la Defensoría del Pueblo. En primer término, para el representante de la Contraloría General de la República, el señor Hernán Díaz, se pregunta uno de nuestros seguidores, ¿qué pasará con los servidores públicos que recibieron las canastas? ¿Y qué pasará también con los hogares en los que se recibió 2 canastas? A ver, nosotros hacemos el control.
la gestión y la decisión es de las autoridades quienes otorgaron ese servicio. Sin embargo, no podemos eludirnos de nuestra responsabilidad. Nosotros, a través de nuestro control concurrente, la visita de control, la orientación de oficio, hemos hecho advertencias. Si el funcionario público actuó mal, nosotros vamos a hacer un servicio de control posterior. Mucho de ello, como ha explicado Omar, con que coordinamos también algunas de las labores que tenemos, ellos tienen investigación. Dependiendo de la cantidad, nosotros vamos a hacer nuestro servicio de control posterior para poder identificar a los responsables. Pero como le digo, el resultado, si es administrativo, como no tenemos la potestad sancionadora en este momento, tenemos que decirle a la misma municipalidad, sanciona a tu funcionario. Y tenemos que poner a nuestro voz y hacer seguimiento para que lo haga. Uno, de salir un ilícito o un perjuicio económico, tenemos que coordinar con el Ministerio Público, la Fiscalía, para poder viabilizar el resultado de esa información. La idea y los resultados y lo que queremos es que no haya impunidad para nadie. Pero también tenemos algunas veces que las herramientas como el Ministerio Público, nuestra capacidad operativa, no nos está apoyando mucho. ¿Por qué? No es una justificación. Pero tenemos, como sucede quizás en el Ministerio, nosotros tenemos una cantidad de personal en riesgo que no puede hacer trabajo presencial, sino trabajo remoto. Y hay muchos procedimientos y técnicas del control y en la auditoría que se hacen presencial. Ese es uno de los temas que tenemos ahorita. Pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago todo por el trabajo remoto? La factura, el contrato, que tengo que demostrar de repente que estuvo mal y que generó un perjuicio económico, con un dolo. Cuando vaya a la fiscalía me dice, dame el original, dámelo fegateado. ¿Qué quiere decir? Que el auditor tiene que ir personalmente. Entonces, eso también nos tiene que hacer recapacitar qué hacemos nosotros. Hoy día hablamos de mucha tecnología, de firma digital. Entonces, qué bueno sería que nos acepten los documentos digitalizados. Y es por eso que algo que podríamos plantear, quizás, que lo hicimos a través de la cuenta general muchos años, el informe de la cuenta, la Contraloría. Las entidades públicas tienen que entrar a los libros electrónicos y también a los comprobantes electrónicos. ¿Por qué? Porque ese es un documento que ya está registrado en el competente, SUNAT. Entonces, cuando el Ministerio Público me pide el comprobante, SUNAT da el ok y ya no necesito el documento físico. Entonces, hay muchos casos que tenemos que cambiar. Nosotros también hoy día tenemos que reaprender nuestros propios procedimientos. Pero definitivamente que la ciudadanía tiene que estar tranquila que vamos a seguir actuando como debe ser, para que haya mucho más transparencia y no haya impunidad. Desde Trujillo, uno de nuestros seguidores nos pregunta, y se lo pregunta a usted, señor Díaz, es verdad que hay algunos temas que escapan a los alcances de las competencias de la Contraloría y que además la respuesta tiene que ser articulada, coordinada entre las instituciones competentes. Pero de todas maneras, los ciudadanos tienen una cierta suspicacia y duda. Por ejemplo, pregunta este señor por qué se recurre a los municipios que tienen antecedentes de corrupción para entregarles esta posibilidad de la distribución de las canastas familiares en un contexto tan delicado como este, donde es muy importante que los alimentos lleguen a las familias para su subsistencia. Y se pregunta también si no se pueden tomar algunas precauciones adicionales en casos específicos como esos. Repito, hay antecedentes, están denunciados el alcalde, están denunciados los regidores, esas municipalidades no podrían merecer una observación más cercana, más detallada de parte del sistema de control. A ver, nosotros tratamos a todos los funcionarios por igual. Porque si el ciudadano está denunciado y hay una actuación del Ministerio Público, y es más, si es nombrado por el Jurado Nacional de Elecciones, quien lo retira es el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros aplicamos los procedimientos para todo por igual. Pero esto nos queda la responsabilidad que podemos unir esfuerzos, hacer mesa de trabajo para poder unificar criterios. Por ejemplo, es bien lo que dice el ciudadano. ¿Por qué tengo que darle a las municipalidades?
porque ahorita la norma dijo que se le da al gobierno local. Pero qué interesante sería que tengamos quizás la interoperabilidad a través de la PCM, que existe un organismo que centraliza todo lo que tiene que ver con la información digital, hubiera tenido todo mapeado de los más necesitados. Hay una serie de propuestas que podría hacer. No estoy ahorita hablando como Contraloría, pero sí como un ciudadano más de a pie, que quizás con un poquito de conocimiento del control y la problemática, que ellos me preparen el cuadro de los más necesitados. El tema es que las municipalidades no tienen un sistema uniforme. Cada uno hace su sistema como a su mejor saber y entender. Igual, cada instituto, de acuerdo a sus entidades necesita, solamente hace lo que necesita. No hay un ente que haga una uniformidad de eso. Porque en ese sentido, desde Lima hubieran dicho, si hay un concurso internacional, nacional, de todas las entidades que proveen arroz y azúcar y vayan por su vale. Y nos evitamos el problema de todo el trámite hacia los gobiernos locales. Que todos tengan cuenta de ahorros o cuenta de ahorros en el Banco de la Nación. Se hubiera depositado ahí el bono y no hubiéramos tenido problema. Pero esto nos ha demostrado que no estamos organizados como país. Y sí debería ser una reflexión para nosotros. Nosotros como Contraloría, el compromiso es seguir actuando en el control. Todos por igual, sin ningún tipo de diferencia. Y definitivamente vamos a advertir a aquellos hechos de corrupción para que sean sancionados inmediatamente. Por eso que nuestro control posterior, como servicio de control específico, es totalmente punitivo y corto. Tratamos de que no demore mucho. Nuestras auditorías anteriormente demoraban 3, 4, 5 años, y no me dejará mentir el doctor Omar Tello, que veíamos construcciones de hace 8 años, que ya los residentes hasta ya no están ni en el país. Hoy día no queremos hacer eso, y hemos cambiado. Creo que las circunstancias nos obligan a todos a hacer este tipo de cambios. Bien, muchas gracias. Quisiera plantearle ahora un par de preguntas al señor Omar Tello del Ministerio Público. Hay una seguidora que está conectada con nosotros que no entiende bien cómo así la Contraloría General de la República ha detectado 4.212 casos de recepción irregular de canastas y el Ministerio Público ha considerado que solo hay 69 entregas indebidas. ¿Cómo es que se explica esto? Bueno, es fácil de explicar. No todos los hechos llegan de manera, pues la comunicación de la noticia criminal o de la denuncia llega a nosotros de manera muy directa, por llamarlo de alguna manera, sino porque son las personas o los medios de comunicación quienes nos trasladan a nosotros esa denuncia y en base a eso nosotros actuamos. Es decir, durante el tiempo de aislamiento, solo 308 personas o comunicaciones en diversos medios fueron dados a conocer al Ministerio Público y esto posibilitó que nosotros efectuáramos la intervención. Ahora bien, de estas 4.212 o de estos 4.212 funcionarios que han recibido la canasta, tampoco podemos descartar de que en algunos casos, sobre todo aquellos donde el sueldo que reciben pues es de 1.200 a 2.000, quizás por ahí, tengan un estado de necesidad. O sea, no descartamos porque es parte de la investigación. No podemos de manera general establecer también de que todo lo que por el hecho de ser funcionario público o en este caso ser servidor público, la condición de estado de necesidad. Cada caso se evalúa de manera concreta. La Contraloría General nos ha remitido una lista de 4.212 funcionarios y los fiscales van a evaluar cada situación de manera concreta. Esa es un poco la explicación. Nosotros no hemos evaluado los padrones de manera general. Esa función le ha correspondido y lo ha hecho muy bien. La Contraloría General de la República ha sacado la cantidad de funcionarios que se han beneficiado y eso nos ha trasladado a nosotros para nosotros poder efectuar las indagaciones respectivas. Muy bien, segunda pregunta. ¿Hay responsabilidades compartidas entre los encargados de la entrega de las canastas y los propios alcaldes? En algunos casos sí, ¿no?
es parte de la investigación. Cuando uno investiga, empieza de manera directa con aquellos que han estado involucrados, ¿no? Directamente en la entrega de estos productos, en la elaboración de los padrones, pero no se descarta de que esto también haya sido dispuesto por autoridades superiores, dado que estamos hablando de una institución jerarquizada, donde los puestos de confianza generan justamente este vínculo que nosotros como fiscales evaluamos al momento de establecer la responsabilidad penal. Quiere decir que pudiera darse un caso aislado de un funcionario que ha querido beneficiar a otro funcionario de manera directa, pero también puede darse el caso de que esto haya sido dispuesto por la autoridad superior, llámese alcalde o algún gerente de esta alto nivel, ¿no? Muy bien, gracias. Creo que uno de los temas y propuestas hacia el futuro que han surgido de esta conversación es la necesidad de aproximación de las instituciones para enfrentar situaciones tan complejas como la corrupción, que tiene tantas aristas, está tan ramificada, que se renueva además constantemente, y eso es un desafío para las instituciones de estar varios pasos adelante de las redes de corrupción. Y en esa medida hay una herramienta que es fundamental, que es la que hemos mencionado, de hacer interoperable las entidades estatales. Justamente sobre el punto, la Defensoría del Pueblo y en concreto la Adjuntía de Prevención de Lucha contra la Corrupción ha trabajado en los últimos meses una investigación y un documento que se van a hacer públicos en unos días más sobre la interoperabilidad en el sistema de justicia anticorrupción. Y en esa medida yo quería preguntarle a Idail Rojas, por favor, si nos puedes dar un adelanto de esta investigación, brevemente, por favor. Sí, efectivamente, a partir de una investigación que hemos realizado sobre cuánto se ha avanzado en los últimos años en materia de interoperabilidad en el sistema de administración de justicia penal, hemos llegado a algunos hallazgos importantes que van a servir para apuntalar los esfuerzos que el Estado peruano viene desplegando a la fecha en este tema. Actualmente hay un proyecto de inversión pública muy importante con montos considerables para fortalecer la interoperabilidad en el sistema de administración de justicia penal, y ahí estamos viendo cuán relevante va a ser que en este contexto se pueda promover a la brevedad posible la aprobación formal del Plan Nacional de Interoperabilidad en el Sistema de Administración de Justicia Penal, justamente porque ese plan va a permitir articular todos los esfuerzos de este megaproyecto que se está impulsando con apoyo internacional para lograr un intercambio de información entre las entidades que integran el sistema de justicia penal, para que sea posible que a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía, de la Procuraduría, haya un intercambio efectivo de información. A la fecha desconocemos a ciencia cierta cuántos casos de corrupción realmente se presentan a la fecha en nuestro país, debido a que el Ministerio Público maneja una data distinta a la de la Procuraduría, ¿no? E incluso la policía no tiene problemas y dificultades en sus registros. Entonces es un gran reto pendiente que no solo va a permitir fortalecer el sistema de justicia penal, sino también fortalecer de manera muy especial las políticas de prevención y sanción de lucha contra la corrupción. Estamos próximos, probablemente sea la próxima semana, que estemos presentando los resultados de esta investigación que hemos realizado desde la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción. Creemos que nada afecta más la lucha contra la corrupción que esa opacidad en el acceso a la información o la inexactitud de la información que circula y que debilita el trabajo en las políticas, como el enfrentamiento de los casos concretos de corrupción en nuestro país. En este contexto de la pandemia está muy claro que se han multiplicado los riesgos por las grandes transferencias de dinero. Ya han brotado, igual que el virus, brota y rebrota en varios lugares los actos de corrupción en entidades estatales. No solamente, hoy hemos tocado el caso de los municipios, pero también está ocurriendo en otras entidades estatales.
Así que debemos estar muy alertas. Si queremos eficiencia, queremos probidad, queremos transparencia, también hay que invertir en ello. Y desde aquí, desde la Defensoría, hacemos igualmente un llamado a que en el próximo presupuesto general de la República se pueda reforzar el trabajo de las instituciones de control, las instituciones jurisdiccionales y el trabajo que hace en esta materia la propia Defensoría del Pueblo. Estas son oportunidades de aprendizaje y de corrección del Estado. Lo importante es que salgamos de esta pandemia fortalecidos en todos los campos, y uno de ellos debe ser el de la lucha contra la corrupción. Y si de esta reunión hemos obtenido algo, es que las alianzas institucionales nos fortalecen y nos ponen en mejor pie para enfrentar redes tan poderosas, tan persistentes, tan extendidas como son las de la corrupción en nuestro país. Muchas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en esta reunión, gracias a Idalit por la presentación, gracias también a nuestra intérprete de señas, muy amable por habernos acompañado, a los colegas de la adjuntía por haber colaborado con la elaboración del informe y también con esta presentación, y a nuestros amigos de otras oficinas de la Defensoría que han respaldado nuestro trabajo y el día de hoy esta presentación. Gracias, nos estamos viendo el próximo viernes, seguramente con otro tema interesante de la Defensoría del Pueblo en estos espacios de los viernes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.